Dos personas pueden pasar meses sin hablar y aún así, todo cambiar en una sola noche. Esta es la historia de una conexión que parecía simple, casi insignificante al principio. Un encuentro casual, conversaciones sin esfuerzo, una relación que creció sin presión, hasta convertirse en algo que ninguno de los dos supo definir a tiempo. Pero lo más extraño no es cómo comenzó, es cómo terminó, o mejor dicho, cómo nunca terminó realmente. Porque después de meses de silencio, de distancia y de un encuentro frío que parecía cerrar todo para siempre, algo los obligó a enfrentarse otra vez. No en el momento ideal, no en las condiciones correctas, sino en el peor escenario posible, sin escapatoria, sin distracciones y con todo el pasado acumulado entre ellos. Y lo que ocurrió después no fue una discusión, fue algo mucho más incómodo que eso. Un silencio, una proximidad forzada y una sola pregunta capaz de romper todo. ¿Me perdona? Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó entre ellos? ¿Cómo una relación que parecía tan natural terminó desgastándose en silencio? ¿En qué momento dejaron de decir lo que sentían? ¿Y por qué ninguno hizo nada para evitarlo? Y sobre todo, ¿qué ocurre cuando dos personas con una historia no resuelta se ven obligadas a compartir el mismo espacio y enfrentar todo lo que evitaron durante meses? Todo comenzó con algo tan simple que, en ese momento, no parecía tener importancia. No hubo música de fondo, ni miradas dramáticas, ni esa sensación inmediata de que algo grande estaba por suceder. Fue solo un instante cotidiano, un gesto pequeño, pero, como suele pasar con las historias que realmente importan, lo que parecía insignificante terminó siendo el inicio de algo imposible de ignorar. Este es ese tipo de historia. Se conocieron en un entorno común, uno de esos lugares donde las personas pasan sin detenerse demasiado en los detalles. Él estaba ahí por costumbre. Ella, probablemente, también. No había ninguna razón especial para que sus caminos se cruzaran, excepto que lo hicieron. Y todo empezó con unas papas fritas. No fue una conversación profunda ni un momento especialmente significativo. Fue algo más ligero. Ella tomó una de sus papas sin pedir permiso. Él reaccionó con una mezcla de sorpresa y diversión. Hubo una pequeña discusión, medio en broma, medio en serio, y luego una risa compartida. Ese fue el primer momento. Puede parecer irrelevante, pero no lo fue, porque en ese tipo de interacciones es donde se revela algo más importante que las palabras: la facilidad, la naturalidad, la ausencia de esfuerzo. Desde ese instante, algo encajó. No fue inmediato, no fue intenso, pero fue claro. Había una conexión. Con el paso de los días, comenzaron a coincidir más. Al principio, de forma casual. Luego, de forma intencional. Las conversaciones, que antes eran breves, empezaron a alargarse. Ya no se trataba solo de comentarios superficiales, sino de intercambios más personales. Había algo en Nora que lo hacía bajar la guardia. No necesitaba pensar demasiado lo que iba a decir. No sentía la necesidad de impresionar. Podía simplemente ser. Y eso, aunque no lo notó de inmediato, era raro. Muy raro. Porque la mayoría de las relaciones comienzan con cierto nivel de filtro, con cuidado, con una versión editada de uno mismo. Pero con ella, ese proceso parecía innecesario. Y así, sin que ninguno de los dos lo planeara, comenzaron a formar parte de la rutina del otro. Los mensajes dejaron de tener horarios definidos. Podían hablar a cualquier hora. Las llamadas se volvieron frecuentes, a veces largas, a veces cortas, pero siempre presentes. No importaba el tema. Podía ser algo importante o completamente trivial. Lo relevante era la continuidad. Era esa sensación de saber que la otra persona estaba ahí. Y poco a poco, esa presencia dejó de ser un detalle y se convirtió en una necesidad silenciosa. Nora no era solo alguien con quien hablaba, era alguien a quien recurría. Cuando algo le salía bien, ella era una de las primeras personas en saberlo. Cuando algo salía mal, también. Había una confianza que no necesitaba ser explicada. Se construyó de forma natural.
a través de la repetición, del tiempo, de la consistencia. Y eso fue lo que la hizo diferente, porque no se trataba de momentos intensos, se trataba de constancia. Con el tiempo, comenzaron a verse más seguido. Ya no dependían del azar. Buscaban esos encuentros, salidas improvisadas, caminatas sin rumbo, conversaciones que empezaban con un tema y terminaban en otro completamente distinto. Y en medio de todo eso, algo empezó a cambiar. No de forma evidente. No hubo un punto específico donde todo se transformó. Fue algo más sutil, más difícil de identificar. Pero estaba ahí. La forma en que él la miraba a veces duraba un segundo más de lo normal. La manera en que ella reaccionaba a ciertos comentarios tenía un matiz diferente. Había pequeños silencios que no eran incómodos, pero tampoco completamente neutrales. Eran esos detalles que, en el momento, se ignoran, pero que, con el tiempo, cobran sentido. Sin darse cuenta, cruzaron una línea invisible. Ya no era solo una amistad común, pero tampoco era algo definido. Estaban en ese espacio intermedio donde todo se siente más intenso, pero nada se dice en voz alta. Y ese tipo de dinámica puede sostenerse durante un tiempo, pero no para siempre, porque cuando dos personas comparten tanto, el silencio también empieza a hablar. Las expectativas, aunque nunca se mencionen, comienzan a formarse. Las interpretaciones aparecen. Los gestos pequeños adquieren significados más grandes de lo que deberían. Y ahí es donde las cosas empiezan a complicarse. Al principio, no fue evidente. Todo seguía funcionando. Las conversaciones continuaban, los encuentros también. Pero había algo diferente. Algo difícil de señalar, pero imposible de ignorar por completo. Tal vez fue el ritmo. Tal vez fue la forma en que algunas respuestas tardaban más en llegar. O cómo ciertos temas dejaron de surgir. O la manera en que algunas conversaciones ya no fluían igual que antes. No era un cambio brusco, era gradual. Y justamente por eso, más difícil de enfrentar. Porque cuando algo se rompe de forma repentina, al menos es claro. Pero cuando se desgasta lentamente, lo que queda es duda. Y la duda es más difícil de manejar que la certeza. Él empezó a notar la distancia antes de entenderla. No había una explicación concreta. No había una conversación que marcara el inicio de ese cambio. Solo una sensación persistente de que algo ya no era igual. Intentó ignorarlo al principio. Pensó que era algo pasajero, que las cosas volverían a la normalidad. Pero no lo hicieron. Los mensajes se volvieron menos frecuentes. Las llamadas, más cortas. Los encuentros, más raros. Y lo más importante, la conexión empezó a sentirse diferente. No desapareció de inmediato, pero dejó de ser fácil. Y cuando algo que siempre fue natural empieza a requerir esfuerzo, es porque algo cambió. Aún así, ninguno de los dos dijo nada. Y ese fue el verdadero problema, porque el silencio, en ese punto, dejó de ser cómodo. Se convirtió en una barrera, una que crecía cada día un poco más. Y sin darse cuenta, estaban comenzando a perder algo que, hasta ese momento, parecía imposible de romper. Pero la verdadera pregunta era, ¿en qué momento exactamente dejaron de intentar mantenerlo? La respuesta nunca fue clara. Y tal vez ese fue el mayor problema de todos. Porque cuando no hay un momento específico al que culpar, es mucho más difícil entender lo que realmente pasó. No hubo una discusión que lo explicara todo. No hubo palabras duras, ni una despedida definitiva. Solo distancia. Una distancia que comenzó de forma casi imperceptible, pero que con el tiempo se volvió imposible de ignorar. 7 meses. Ese fue el tiempo que pasó desde que dejaron de ser lo que eran antes. No fue un corte absoluto. De vez en cuando había algún mensaje, alguna interacción mínima, lo suficiente para mantener una conexión superficial, pero no lo suficiente para recuperar lo que habían perdido. Y eso lo hacía aún más complicado, porque no era una ruptura completa, era algo inacabado. Durante esos meses, él pensó en escribirle varias veces, en preguntar directamente qué había pasado, en intentar recuperar, aunque fuera parcialmente,
lo que tenían, pero nunca lo hizo. Tal vez por orgullo, tal vez por miedo a la respuesta, o tal vez porque, en el fondo, sabía que algunas cosas, una vez que cambian, no vuelven a ser como antes. Y entonces llegó ese momento. El tipo de momento que parece insignificante desde fuera, pero que lo cambia todo desde dentro. Un encuentro casual, un supermercado, un lugar común, sin nada especial. Pero fue ahí donde todo se volvió real. Él la vio primero. No fue una sorpresa completa, fue más bien una confirmación. Como si, en algún nivel, supiera que ese encuentro iba a suceder en algún momento. Nora estaba ahí, a unos metros de distancia, haciendo algo completamente normal, como si nada hubiera pasado, como si 7 meses de silencio no significaran nada. Por un segundo, pensó en acercarse, en decir algo, cualquier cosa, pero no lo hizo. Ella también lo vio, y en ese instante todo quedó claro. No hubo sonrisa, no hubo saludo, solo un reconocimiento breve, seguido de nada. Y ese nada fue más fuerte que cualquier palabra, porque en ese silencio se confirmó lo que ninguno de los dos había querido admitir. Algo se había roto, y no sabían cómo arreglarlo. Ese momento, más que cualquier otro, marcó el verdadero final de lo que tenían. No porque hubiera sido dramático, sino porque fue frío, distante, definitivo, y desde ese punto parecía que no había vuelta atrás. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que esa historia aún no había terminado. Porque algunas conexiones no desaparecen, solo esperan el momento adecuado para volver a aparecer. Y cuando lo hacen, rara vez es en circunstancias cómodas. El viaje comenzó como cualquier otro. Maletas, conversaciones cruzadas, risas superficiales y esa energía colectiva típica de un grupo que se prepara para celebrar algo importante. Todo parecía normal desde afuera, pero para él nada lo era realmente. Porque desde el momento en que aceptó ir, ya había algo incómodo en el fondo. No sabía exactamente qué, pero lo sentía, como si estuviera entrando en una situación que todavía no entendía del todo. Y entonces la vio. No fue un momento lento ni dramático. No hubo música ni silencios prolongados. Fue rápido, directo, real. Nora estaba ahí, entre el grupo, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Como si esos 7 meses de distancia nunca hubieran existido. Como si todo siguiera igual. Pero no seguía igual. El impacto fue inmediato, aunque él intentó disimularlo. Su reacción fue contenida, casi automática. Una pausa leve, una respiración más profunda, y luego la decisión consciente de actuar con normalidad. Ella también lo vio, y su reacción fue casi idéntica. No hubo sorpresa exagerada, no hubo emoción visible, solo un reconocimiento silencioso, controlado, como si ambos hubieran ensayado ese momento, aunque claramente no lo habían hecho. Nadie más pareció notar nada. Y eso fue lo más extraño de todo, porque para el resto del grupo era solo otro encuentro más. Dos personas que se conocen, que coinciden en el mismo lugar. Nada fuera de lo común. Pero para ellos, el aire había cambiado. La dinámica del grupo seguía su curso. Conversaciones, bromas, planes para los próximos días. Todo funcionaba. Todo fluía. Pero debajo de esa superficie, había algo que no encajaba. Algo que ninguno de los dos podía ignorar completamente. Al principio, evitarse fue fácil. El grupo era lo suficientemente grande como para permitir distancia. Siempre había alguien más con quien hablar, algo más que hacer, algún motivo para no coincidir directamente. Pero evitar no es lo mismo que olvidar. Y con el paso de las horas, esa tensión silenciosa comenzó a filtrarse en pequeños detalles. Miradas que se cruzaban por accidente. Pausas incómodas cuando uno entraba en una conversación donde el otro ya estaba. Momentos en los que ambos parecían conscientes de la presencia del otro, incluso sin mirarse directamente. Era sutil, pero constante. Y lo constante, con el tiempo, pesa.
Durante el trayecto, hubo momentos en los que estuvieron cerca. No lo suficiente como para hablar, pero sí lo suficiente como para sentir esa proximidad incómoda. Un asiento de distancia, una fila de separación, un silencio compartido que no era intencional, pero tampoco completamente casual. Y en esos momentos, los recuerdos comenzaban a aparecer, no como escenas completas, sino como fragmentos, sensaciones, ecos de conversaciones pasadas, la forma en que ella solía reír, el tono de su voz cuando hablaba en serio, detalles que, en otro contexto, habrían sido normales, pero que ahora tenían un peso diferente, porque ya no pertenecían al presente, pertenecían a algo que se había perdido. Al llegar al destino, la dinámica cambió. El espacio se redujo. Las interacciones se volvieron más inevitables. Ya no era tan fácil mantener distancia constante. Había momentos en los que estaban en el mismo lugar, sin posibilidad de evitarse completamente. Y ahí fue donde la tensión comenzó a volverse más evidente. No para los demás, pero sí para ellos. Hubo un momento específico durante el día que marcó un pequeño quiebre. No fue una conversación, ni siquiera fue un intercambio directo. Fue algo más simple, una risa. Alguien dijo algo gracioso. El grupo reaccionó. Él también. Y por un instante, ella hizo lo mismo. Exactamente como antes, natural, sin filtros. Y por un segundo, todo pareció volver a la normalidad. Pero solo fue un segundo. Porque inmediatamente después, ambos se dieron cuenta. Y ese reconocimiento rompió la ilusión. La risa se desvaneció. La conexión volvió a desaparecer. Y lo que quedó fue una sensación aún más incómoda que antes. Porque ahora no solo sabían que algo había cambiado, también sabían exactamente cómo se sentía cuando no estaba roto. Y eso hacía todo más difícil. A medida que el día avanzaba, el cansancio comenzó a aparecer. Y con él, una menor capacidad de sostener esa distancia artificial. Las barreras emocionales requieren energía. Y cuando esa energía disminuye, lo que queda es lo real, lo no resuelto, lo pendiente. Fue entonces cuando surgió la situación que cambiaría todo. La organización de las habitaciones. Algo simple, logístico, sin mayor importancia en teoría. El grupo comenzó a dividirse. Nombres, combinaciones, decisiones rápidas. Todo se hacía de forma práctica, sin demasiada reflexión. Y fue en medio de ese proceso que ocurrió. Sus nombres fueron mencionados juntos. Al principio, nadie reaccionó. Parecía una combinación más. Pero para ellos, el impacto fue inmediato. No hubo protesta, no hubo objeción. Pero el silencio que siguió dijo más que cualquier palabra. Era el tipo de situación que, en otro momento, habría sido irrelevante. Pero ahora, no lo era. Compartir un espacio ya era incómodo. Pero compartir un cuarto, eso era otra cosa. Aún así, ninguno dijo nada. Tal vez porque intervenir habría significado explicar algo que ninguno estaba listo para exponer. Tal vez porque cambiar la situación habría requerido justificar una incomodidad que solo ellos entendían. O tal vez porque, en el fondo, ambos sabían que evitarlo no resolvería nada. Solo lo pospondría. Así que aceptaron. Sin palabras, sin discusión, solo aceptación. Pero lo que no sabían en ese momento era que eso era apenas el comienzo. Porque cuando finalmente llegaron al cuarto, hubo un detalle que nadie había mencionado. Un detalle pequeño, pero decisivo. Solo había una cama. Y en ese instante, todo lo que habían logrado contener durante el día comenzó a desmoronarse. El silencio fue inmediato. No hubo reacción exagerada. No hubo quejas ni intentos de dramatizar la situación. Pero ambos se quedaron quietos por un instante, procesando lo que tenían frente a ellos. Una sola cama. No era un error que pudiera resolverse fácilmente. No había otra habitación disponible. No había alternativas claras. Y lo más importante, no había una excusa válida que pudieran usar sin tener que explicar algo que ninguno quería poner en palabras. ¿Podemos pedir otra habitación?,
dijo él finalmente, sin mirarla directamente. La frase sonó más como una obligación que como una solución real. Ella tardó un segundo en responder. No creo que haya, respondió en un tono tranquilo, pero distante. Y eso fue todo. No insistieron, porque ambos sabían que no se trataba realmente de la cama. Se trataba de ellos, de lo que habían evitado durante meses y que ahora ya no podían ignorar. Dejaron sus cosas en silencio, cada uno ocupando un lado del espacio, como si eso pudiera marcar algún tipo de límite invisible, como si dividir el cuarto fuera suficiente para mantener el control de la situación. Pero el problema no era el espacio físico, era la cercanía inevitable. El resto del grupo seguía con su dinámica afuera. Risas, música, conversaciones. Todo continuaba con normalidad. Pero dentro de ese cuarto, el tiempo parecía moverse diferente. Más lento, más pesado. Había algo en el aire que no se podía ignorar. Una tensión constante, silenciosa, que crecía con cada segundo que pasaban ahí dentro. Al principio, intentaron mantener cierta distancia emocional. Comentarios mínimos, casi mecánicos. Frases cortas. Lo suficiente para no hacer del silencio algo completamente incómodo, pero no lo suficiente como para abrir una conversación real. ¿Quieres usar el baño primero? No, ve tú. Interacciones simples, superficiales, seguras. Pero esa estrategia no podía durar mucho, porque la noche siempre llega, y con ella, la falta de distracciones. Cuando finalmente todo se calmó afuera y el ruido desapareció, la realidad se hizo más evidente. Ya no había nada que los distrajera. No había terceros, ni conversaciones externas, ni excusas para evitar el momento. Solo ellos dos, y una cama. Se prepararon para dormir sin decir mucho, cada uno en su lado, manteniendo una distancia casi calculada, como si el espacio entre ellos fuera una forma de control, como si mientras no se tocaran, todo seguiría bajo control. Las luces se apagaron, y con la oscuridad, todo se volvió más intenso. Porque cuando no puedes ver, empiezas a sentir más. El sonido de la respiración, el leve movimiento de las sábanas, la presencia del otro, demasiado cerca como para ignorarla. Al principio, intentaron quedarse quietos, evitar cualquier movimiento innecesario, como si incluso el más mínimo gesto pudiera romper ese frágil equilibrio que habían construido. Pero el cuerpo no funciona así. Con el paso de los minutos, los pequeños movimientos comenzaron a aparecer. Ajustes de posición, cambios involuntarios, respiraciones más profundas, y poco a poco, la distancia empezó a reducirse. No de forma intencional, pero inevitable. Y con la cercanía física, llegó algo aún más difícil de contener: los recuerdos. No como pensamientos organizados, sino como sensaciones. La familiaridad de estar cerca, la memoria del contacto, la sensación de que, en otro momento, esto habría sido completamente normal. Pero ahora no lo era. Ahora tenía peso. Ahora significaba algo. El silencio ya no era solo incómodo. Era denso, cargado de todo lo que no se había dicho, de todo lo que quedó pendiente. Y entonces, algo cambió. Fue sutil, casi imperceptible, pero suficiente para alterar completamente el momento. Su respiración se volvió diferente, más irregular, más consciente, y él lo notó, no porque estuviera prestando atención activamente, sino porque en ese silencio absoluto, cualquier cambio se volvía evidente. Pasaron unos segundos, largos, pesados, y entonces su voz rompió el silencio, baja, casi un susurro. ¿Me perdona? El tiempo pareció detenerse. No fue una frase larga, no fue una explicación, pero cargaba todo lo que habían evitado durante meses. Era más que una pregunta, era una admisión, el reconocimiento de que algo había pasado, de que algo se había roto, y de que, de alguna forma, ella sentía que tenía parte de la responsabilidad. Él no respondió de inmediato, no porque no quisiera, sino porque no podía, porque en ese instante todo regresó. Cada conversación,
cada momento compartido, cada señal que tal vez no entendió en su momento, cada silencio que dejó pasar. Todo estaba ahí, condensado en ese único momento, y ahora tenía que responder. Pero responder no era simple, porque no se trataba solo de decir sí o no. Se trataba de enfrentar algo que nunca habían hablado, de poner en palabras algo que, hasta ese momento, solo existía en silencios. Giró levemente la cabeza, lo suficiente para confirmar que ella estaba ahí, que no era solo una voz en la oscuridad, que ese momento era real. Y por primera vez desde que se reencontraron, no intentó evitarlo, no intentó escapar. Se quedó ahí, presente. Pero aún así, no respondió de inmediato, porque algunas preguntas no necesitan una respuesta rápida, necesitan una respuesta honesta, y la honestidad a veces tarda. El silencio que siguió fue diferente. No era incómodo, era expectante, como si el momento estuviera suspendido, esperando algo que definiría todo lo que vendría después. Porque ahora ya no se trataba del pasado, se trataba del presente y de lo que estaban dispuestos a hacer con él, porque algunas conversaciones cambian todo, y esta era una de ellas. El silencio después de la pregunta no fue vacío, fue denso. ¿Me perdona? Seguía ahí, suspendido en el aire, como si el tiempo mismo estuviera esperando una respuesta. Pero no cualquier respuesta, una que fuera real, una que no intentara simplificar algo que claramente era más complejo de lo que parecía. Él no se movió de inmediato. Permaneció acostado, mirando hacia el techo que apenas podía distinguir en la oscuridad. Su respiración era lenta, pero no tranquila. Había demasiadas cosas ocurriendo en su mente al mismo tiempo. Porque esa pregunta no habría solo una conversación. Habría todo, todo lo que no se dijo, todo lo que se evitó, todo lo que se perdió en esos se evitó, todo lo que se perdió en esos 7 meses de distancia. Y por primera vez, no había forma de escapar. Finalmente, habló. No lo sé. Su voz fue baja, pero firme. No hubo dureza en el tono, pero tampoco suavidad innecesaria. Era una respuesta honesta, tal vez la única posible en ese momento. Y esa honestidad cambió algo, porque no era un rechazo, pero tampoco era una absolución. Era un punto intermedio, un lugar donde, por primera vez, ambos tenían que enfrentar la realidad sin adornos. Ella no respondió de inmediato, pero su silencio ya no era el mismo de antes. No era evasivo, no era defensivo. Era un silencio que aceptaba lo que estaba pasando, como si entendiera que no podía esperar una solución inmediata para algo que había tardado meses en romperse. Y ese fue el verdadero inicio de la conversación. No una conversación llena de palabras, sino una conversación real, de esas que no necesitan explicarlo todo para decir lo importante. Pensé en escribirte muchas veces, dijo ella después de un rato. Su voz seguía siendo baja, pero ahora había algo diferente en ella, algo más vulnerable, más directo. ¿Y por qué no lo hiciste?, preguntó él sin girarse completamente hacia ella. No era un reclamo, era una pregunta sincera, y eso hizo que la respuesta fuera aún más difícil. No sabía qué decir, respondió ella, y sentía que ya era tarde. Esa frase, simple en apariencia, llevaba más peso del que parecía, porque resumía exactamente lo que había pasado entre ellos. No fue falta de interés, fue falta de acción, falta de palabras en el momento correcto. Y cuando el tiempo pasa sin que esas palabras aparezcan, todo se complica. Él cerró los ojos por un momento, no para dormir, sino para procesar, porque, en el fondo, entendía lo que ella decía. Él también había estado ahí, también había pensado en escribir, también había sentido que ya era tarde. Y ahora estaban los dos, en la misma cama, enfrentando las consecuencias de no haber hecho nada cuando aún era más fácil. Yo también, admitió finalmente. Esa fue la primera vez que ambos reconocieron algo en común desde el reencuentro. Y ese pequeño punto de conexión fue suficiente para cambiar el tono de todo, porque ya no se trataba de uno contra el otro,
Se trataba de ambos contra lo que había pasado. El ambiente en el cuarto cambió sutilmente. La tensión no desapareció por completo, pero se transformó. Dejó de ser una barrera y empezó a ser un puente. No fue solo eso, continuó ella, después de unos segundos. También tuve miedo. Él abrió los ojos. Esa palabra, miedo, tenía muchas interpretaciones posibles. ¿Miedo de qué?, preguntó. Ella tardó en responder, y ese tiempo dijo mucho. De arruinarlo todo, dijo finalmente, de decir algo que cambiara lo que teníamos. Él soltó una leve exhalación, casi imperceptible, porque en ese instante algo hizo sentido. Tal vez el problema nunca fue lo que pasó. Tal vez fue lo que ninguno se atrevió a decir. Porque había algo entre ellos. Siempre lo hubo. Pero nunca lo definieron. Nunca lo enfrentaron. Y al evitarlo, terminaron perdiéndolo de todos modos. Creo que igual lo arruinamos, respondió él, sin dureza, pero con claridad. No fue una acusación, fue una constatación, una verdad que ambos ya sabían, pero que necesitaba ser dicha en voz alta. Ella no lo negó, no intentó defenderse, porque en el fondo sabía que era cierto. Pero lo que vino después fue lo que realmente importó. Tal vez, dijo ella. Pero eso no significa que no podamos hacer algo ahora. Esa frase cambió todo, porque introdujo algo que no había estado presente hasta ese momento. Posibilidad, no del pasado, sino del presente. Él permaneció en silencio unos segundos más, no porque no tuviera una respuesta, sino porque, por primera vez, estaba considerando algo diferente. No cómo arreglar lo que se rompió, sino qué hacer con lo que todavía quedaba. Giró ligeramente hacia ella, esta vez sin dudas, sin evasión. Y en la oscuridad, aunque no podía verla claramente, sabía que ella estaba mirando en su dirección también. Ya no había distancia, ni física, ni emocional. No podemos volver a lo que éramos, dijo él finalmente. Era una afirmación firme, pero no era negativa, era realista. Ella asintió levemente, aunque él no pudiera verlo. Lo sé, respondió. Y por primera vez, eso no sonó triste. Sonó honesto, porque aceptar eso no significaba perderlo todo. Significaba entender que lo que tenían necesitaba cambiar. El pasado no podía repetirse, pero el presente aún estaba abierto. Y ahí estaba la verdadera pregunta. No si podían recuperar lo que tenían antes, sino si estaban dispuestos a construir algo nuevo, algo diferente, algo más claro. El silencio que siguió fue tranquilo, no incómodo, no tenso, tranquilo, como si finalmente ambos hubieran soltado algo que llevaban demasiado tiempo cargando. Y en ese momento, la cama dejó de ser un problema, dejó de ser un símbolo de incomodidad, y se convirtió en otra cosa, en un espacio donde, por primera vez en meses, fueron completamente honestos, sin máscaras, sin evasión, sin miedo. No hubo una respuesta definitiva esa noche. No hubo promesas, ni declaraciones, ni un cierre perfecto, pero hubo algo más importante: claridad, porque a veces eso es lo único que se necesita para empezar de nuevo. No desde donde estaban antes, sino desde donde realmente están ahora. Y mientras el silencio volvía, esta vez ligero, casi tranquilo, quedaba una última pregunta flotando en el aire. No urgente, no desesperada, pero inevitable. ¿Qué iban a hacer con todo eso a partir de mañana?